Los caballeros templarios no eran solo guerreros, eran banqueros, custodios de secretos y piezas clave del poder medieval. A lo largo de sus campañas recopilaron información estratégica, doctrinal y esotérica, pero lo más desconcertante es que ellos mismos destruían algunos de sus documentos más delicados. No por accidente, lo hacían por una razón específica: proteger un conocimiento que nunca debía caer en manos equivocadas. Cuando el rey Felipe IV de Francia inició su persecución contra los templarios, descubrió algo perturbador. Muchos archivos habían desaparecido o sido quemados previamente. ¿Qué contenían esos escritos? ¿Planos de fortificaciones? ¿Mapas de tesoros? ¿O quizás herejías que podían cambiar el rumbo de la iglesia? Lo único claro es que su destrucción fue intencional y orquestada por los propios hermanos templarios. Algunos historiadores creen que estos archivos ocultaban pactos secretos con reinos, papas y hasta conocimientos prohibidos heredados de culturas antiguas. Para los templarios, guardar silencio era más seguro que explicar, porque en el mundo medieval un secreto podía costarte la vida, pero revelarlo podía costar el equilibrio del poder. La Orden del Temple tenía un sistema de compartimentación. Solo ciertos caballeros accedían a información específica, y los más altos, los maestres, llevaban en su memoria los secretos más delicados. Por eso, cuando eran capturados, sus interrogatorios duraban semanas o terminaban en silencio absoluto. Muchos preferían morir antes que hablar. Los testimonios de la Inquisición hablan de libros encuadernados en cuero negro, códices llenos de símbolos paganos, relatos de contactos con sabios musulmanes y judíos y fórmulas de alquimia que, de ser ciertas, hubieran sido suficientes para condenarlos por herejía sin juicio alguno. Muchos de estos documentos eran redactados en claves internas, lenguas muertas o símbolos que solo los altos rangos comprendían. No eran simples cartas, eran mapas de poder, rutas de peregrinación prohibidas, tratados de alquimia o fórmulas perdidas que solo los iniciados podían interpretar. La práctica de quemar sus propios textos no era desesperación, sino protocolo. Si una fortaleza estaba a punto de caer, un grupo específico tenía como única misión destruir los archivos sensibles. A veces morían con ellos. Preferían eso antes que traicionar el voto de custodia eterna. Uno de los sitios más mencionados es la fortaleza de La Rochelle. Cuando las fuerzas del rey llegaron, encontraron habitaciones vacías, braseros aún humeantes, y nada más. Lo más valioso no eran los cofres de oro, eran los secretos que ya ardieron. Las leyendas hablan de un arca, similar al Arca de la Alianza, que los templarios protegían y ocultaban. Algunos creen que contenía reliquias sagradas, otros que era una caja fuerte del saber antiguo. Cualquiera sea la verdad, desapareció junto con sus registros. La iglesia, por su parte, temía lo que los templarios sabían. Si algo podía contradecir la narrativa oficial del cristianismo medieval, debía ser erradicado, no solo por dogma, sino por poder, porque el conocimiento también era un arma. El Vaticano mantuvo silencio. Nunca reconoció públicamente qué encontraron en los interrogatorios, ni qué documentos fueron confiscados. Algunos informes fueron sellados bajo órdenes papales, otros simplemente desaparecieron. Jacques de Molay, el último gran maestre, fue quemado vivo en 1314. Pero antes de morir, lanzó una profecía, que el rey y el papa pronto lo seguirían. ¿Sabía algo que los demás no? ¿O su muerte selló un secreto que jamás debía ser revelado? Algunos creen que los templarios no desaparecieron, solo se ocultaron, llevando consigo los últimos fragmentos de ese conocimiento, tal vez en criptas subterráneas, tal vez en manuscritos dispersos, o tal vez en linajes que aún caminan entre nosotros. El Santo Grial, la sangre de Cristo, la descendencia de Jesús. Todas estas teorías han sido vinculadas con los templarios, pero lo cierto es que jamás dejaron evidencia, y eso justamente fue lo más inteligente que hicieron. Los documentos que quemaban eran más que papel, eran rutas de escape, claves para bóvedas selladas, pactos con reyes, planos de criptas secretas, eran su red, su poder y su perdición. No todos los templarios estaban de acuerdo con esta destrucción. Algunos ocultaron manuscritos en monasterios aliados, bajo nombres falsos, codificados en libros de salmos. Otros murieron antes de revelar su ubicación. Durante excavaciones en el siglo XIX, arqueólogos encontraron pergaminos ilegibles cerca de ruinas templarias, quemados en los bordes con tinta casi borrada. Pero una cosa estaba clara, no eran simples rezos. ¿Y si los templarios sabían algo sobre los orígenes reales del cristianismo? ¿Sobre textos apócrifos? ¿Sobre lo que ocurrió realmente en Tierra Santa? ¿Y si por eso debían ser silenciados?
Muchos textos hacen referencia a contactos con sabios sufíes, cabalistas y alquimistas árabes. La cruz no era su único símbolo. Algunos portaban emblemas que mezclaban culturas, y eso, para la Iglesia, era inaceptable. Los templarios crearon rutas secretas por toda Europa. No solo para mover oro, sino para ocultar documentos. Pasadizos bajo iglesias, túneles entre fortalezas, cámaras en castillos olvidados. Algunas órdenes modernas afirman descender de ellos. No por sangre, sino por legado. Aseguran custodiar fragmentos del conocimiento templario original. Pero nunca muestran pruebas, solo símbolos y silencio. ¿Por qué quemaban sus secretos? Porque el poder no está en el oro, está en lo que sabes, y quien lo sabe todo no necesita luchar, solo proteger, incluso con fuego. Algunos restos de esos documentos perduran, fragmentados en leyendas, grabados en piedras, insinuados en catedrales. Pero la historia completa, esa fue quemada letra por letra. Y así los archivos ardieron, pero las preguntas quedaron. ¿Qué sabían? ¿Qué escondían? ¿Qué nos fue arrebatado con cada página convertida en cenizas? En algunos monasterios de los Pirineos, aún se habla en voz baja de bóvedas que jamás fueron abiertas, puertas sin llave, muros más antiguos que la propia piedra. ¿Y si esas criptas aún custodian lo que no se pudo quemar? Un códice encontrado en Córdoba menciona un mapa de fuego, un plano oculto entre líneas de un salmo, solo visible bajo ciertas condiciones. Fue eso lo que trataban de borrar. La Orden del Temple poseía más de 9.000 propiedades, pero algunas no figuran en ningún registro. Lugares invisibles al imperio, lugares construidos solo para esconder algo. En Escocia, ciertas piedras funerarias muestran cruces templarias al revés. Según algunos, es una advertencia. No mires aquí, no preguntes más. El fuego purifica, pero también oculta. Cada llama que devoró un documento templario tal vez evitó una guerra mayor. O tal vez nos robó la única verdad que importaba. Muchos creen que el verdadero tesoro no era el oro, sino el conocimiento prohibido. Ideas que podían derrocar imperios, sabiduría ancestral que no debía sobrevivir. Algunos fragmentos sobrevivieron, escondidos dentro de códices medievales, falsamente atribuidos a santos. El problema, leerlos puede cambiar tu fe y tu mente. ¿Qué ocurre cuando un secreto sobrevive a sus guardianes? Se convierte en mito o en maldición. Y los templarios sabían que algunas verdades no deben contarse, solo protegerse. Las hogueras no eran justicia, eran advertencia. Quien se atreva a seguir su rastro debe entender que hay conocimientos que no iluminan, solo consumen. En un monasterio suizo se descubrió una inscripción oculta bajo el yeso. Aquí duerme la palabra de los caídos. Nadie ha logrado descifrarla, nadie ha querido. Los templarios tenían enemigos, pero también espías. En la corte francesa, algunos nobles advertían al temple de los planes del rey. ¿Quién los traicionó al final? Solo un nombre. Fue quemado junto con los documentos. En los restos de una fortaleza en Chipre, un símbolo fue tallado sobre el altar. No cristiano, no europeo, semejante a los signos encontrados en Petra. ¿Quién lo talló? Cada vez que la historia se reescribe, algo se pierde, pero cuando se quema, desaparece. ¿Cuántos futuros quedaron imposibles por cada página que se convirtió en ceniza? En Toledo se halló una caja de hierro sellada con cera negra. Nadie ha logrado abrirla sin destruirla. Según la inscripción, si rompes el sello, rompes el velo. Un códice desapareció del Vaticano en 1789, durante el caos revolucionario. Nunca fue recuperado. En su portada, una cruz dorada ardiendo sobre fondo negro. Cada siglo alguien cree haber encontrado la clave final, y cada siglo ese alguien desaparece, como si la historia se protegiera a sí misma. Los templarios no murieron por oro, murieron por saber demasiado y por negarse a olvidar. Por eso quemaron lo último que les quedaba, el acceso. Si alguna vez encuentras uno de esos fragmentos, recuerda, no están escritos para ser leídos, están escritos para proteger lo que calla la historia. Quizás nunca sepamos la verdad completa, pero cada página quemada, cada secreto oculto, es una pieza que falta, y el fuego no borra sin dejar cicatriz. El silencio del Vaticano no es olvido, es estrategia. Lo que no se dice no puede ser cuestionado, y lo que se quemó no puede ser juzgado. Entre cenizas y humo, los templarios desaparecieron, pero su eco permanece. En símbolos, en estructuras, en secretos que aún viven entre muros antiguos. Hay incendios que no destruyen, solo esconden. Y los templarios aprendieron que el mayor poder es decidir qué verdades deben arder. No sabemos cuántos códices fueron quemados, solo sabemos que, con ellos, ardió algo más que tinta, ardió una parte del alma humana que alguna vez tocó lo divino.
Si todo lo que queda es ceniza, ¿cómo reconstruir la historia? Quizás la única forma es aceptar que hubo algo más allá de lo que nos enseñaron. No temas al fuego, teme al motivo por el cual ardió, porque a veces no se destruye para ocultar el mal, sino para proteger al mundo de una verdad insoportable. Y así terminó la historia de los documentos quemados por los templarios, o al menos la parte que nos dejaron leer. Lo demás sigue esperando en la oscuridad.